Buenas noches. Es un gusto poder estar compartiendo en este modo con todos aquellos que están conectados en este momento y aquellos que se sumarán seguramente a través de los medios de comunicación como es este. Hermanos, este es un retiro que hemos pensado junto a los que somos miembros del equipo de la Coordinación Diocesana de la Renovación Carismática de Bahía Blanca. Mi nombre es Juan Manuel Angos y mi servicio es coordinar por este tiempo a esta coordinación de Bahía Blanca. Quiero dar las gracias especialmente a los hermanos de todos los grupos de oración de esta diócesis, aquellos que están más al norte, por Huanguelén, por allí, los que están en la zona este, San Cayetano, y aquellos que vienen bajando, ¿no es cierto? La arquidiócesis de Bahía Blanca es la más grande de la región platense, es la más extensa, y nosotros estamos desde aquí, desde Carmen de Patagones, el punto más austral de nuestra diócesis. Quiero agradecer también a aquellos hermanos que se están sumando de otros puntos del país. Sabemos que hay de otras diócesis hermanos que han aceptado esta propuesta, pero también hay hermanos que se están sumando de otros puntos del planeta. Sí, es verdad, desde Canadá, de Ecuador, incluso desde España. Los convocamos a vivir este tiempo, este momento en preparación para la gran promesa, el regalo. El retiro se llama Esperemos juntos la promesa. Y lo hacemos cumpliendo el mandato de Jesús, aunque sea de este modo, porque si bien es raro seguramente vivir un retiro bajo esta modalidad, lo que buscamos es que podamos meternos, cada uno de nosotros, durante estas 4 semanas, en la profundidad de la oración, de la meditación, para vivir este tiempo como lo hicieron aquellos apóstoles y discípulos, siguiendo el mandato de Jesús. Por eso, como solemos hacer en cada retiro, en aquellos que son presenciales, acá no vamos a estar en las canciones de avivamiento, abrazándonos, pero nuestro corazón está junto al de ustedes. Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor como lo solemos hacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir al Espíritu Santo a que sea Él el que gobierne, a que sea Él el que lleve adelante todo este tiempo. Los invitamos a que dispongan sus corazones, a que se preparen para que juntos podamos vivir estas 4 semanas. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Señor. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Señor a moverte, vos que recorres y que te metés sin permiso en los corazones. Hoy golpeás nuestra puerta, hoy nos pedís a nosotros permiso, porque sos así, porque nos amás con ternura. Puede ser viento impetuoso o brisa suave, y soplás de norte a sur, de este a oeste. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a recorrer desde Canadá, desde Montreal hasta aquí la Patagonia Argentina. Ven Espíritu Santo de Dios, ven en este tiempo, ven a recorrer la diócesis de Bahía Blanca. Ven Espíritu Santo, ven a recorrer nuestra patria Argentina. Ven Espíritu de Dios, sopla Señor, sopla, llénanos de tu presencia. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar,
está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Señor. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y encomendamos todo este retiro bajo el amparo de María Santísima y juntos le decimos a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, hemos pensado que este encuentro de este modo es algo totalmente diferente a cualquier otro retiro que nos ha tocado participar. Y me animo a decir que este Pentecostés es totalmente distinto a cualquier otro que viviste vos, que he vivido yo. Creo que más allá que alguno por decisión o por voluntad propia haya dicho voy a esperar esta vez Pentecostés lo voy a vivir, no sé, en un retiro de clausura, en un retiro de silencio, nunca dimensionamos, nunca pensamos que podríamos llegar a esta circunstancia donde estamos aislados y no por propia voluntad. En la mayoría de los lugares estamos aislados, por lo menos aquí en Argentina y en nuestras ciudades, estamos aislados por obligación. Se ha dispuesto y bueno, estamos cumpliendo ese mandato. Pero este aislamiento no impide, no es obstáculo para que nosotros podamos estar entrando en la profundidad con el Señor. Y vivirlo, y esta es la propuesta, del mismo modo, o intentándolo, que lo hicieron los apóstoles y los discípulos. Ustedes recordarán lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor los mandó a que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el Señor nos dice, Hechos 1:4, vayan a Jerusalén, esperen, vayan y esperen, permanezcan en Jerusalén. Y es intención nuestra que en esta primera semana nosotros meditemos, nos introduzcamos en la palabra de Dios y de algún modo podamos contemplar cómo los apóstoles y los discípulos vivieron ese tiempo. A ver si me hago entender. Ellos estaban atravesando una situación en cierto modo similar a la nuestra. Estaban juntos, estaban aislados, porque los estaban siguiendo. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado, pero a los testigos, a los seguidores del camino, los sumos sacerdotes, el gobierno de ese tiempo, los perseguía y ellos permanecían juntos. Nosotros estamos juntos en nuestras familias, pero también estamos juntos aquí a través de estos medios de comunicación virtual. Ellos estaban en ese momento ahí, en Jerusalén, con temor, pero no ese temor que tuvieron en el momento en que Jesús fue apresado y luego matado. No ese temor que tuvieron durante los 3 días hasta la resurrección. En ese momento había angustia,
había miedo, había desesperanza. Pero luego de la resurrección, los apóstoles y los discípulos vieron que Jesús había cumplido con aquello que había sido predicho por el Señor desde toda la antigüedad. Sin embargo, había otro temor, un temor a no tener al Maestro, un temor a no tenerlo presente. ¿Recuerdan ustedes que en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor asciende al cielo, esos dos ángeles, esas personas que se aparecen a los discípulos que estaban allí, le dicen que no tengan miedo, que no busquen arriba lo que estaba aquí en la tierra? Y sin embargo, y muy seguramente ellos no comprendían de todo lo que iba a venir. Y un poco es eso lo que nosotros queremos intentar. Queremos buscar y ver la manera de dejarnos sorprender. Y esto es lo que yo te invito, mi hermana, mi hermano que estás allí, a que tengas esa misma expectativa que tenían esos seguidores de Jesús en ese tiempo. Los apóstoles, los discípulos, ellos no sabían exactamente qué era lo que iba a suceder. Pero acá viene el primer dato desde la palabra de Dios. Vamos a leerla juntos. Yo te invito a que tomes tu Biblia. Seguramente debes tener ya preparado un lápiz, una lapicera y un papel. Y que vayas al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer textualmente lo que dice el versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios: en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Jesús, en una ocasión, le dice a los apóstoles y discípulos, es decir, a sus amigos, que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Y eso, hermanos, es un mandato. Y los apóstoles lo cumplieron. Ellos fueron obedientes a lo que Jesús les dijo. Permanezcan unidos, no se alejen de Jerusalén y esperen lo que el Padre les ha prometido. Nosotros nos podemos preguntar qué significa ir a Jerusalén, porque tiene un sentido mucho más allá que decir tengo que ir a una ciudad, menos ahora, ¿no es cierto? No podemos movernos prácticamente de nuestras casas. Y el Señor nos sigue diciendo a cada uno de nosotros, permanezcan en Jerusalén. Y aquí entonces es la primera pista para esta meditación. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es una palabra que está compuesta por otras dos palabras, Yeru, Shalom. Yeru, ciudad, Shalom, paz. Ciudad de paz, ciudad donde hay paz. Jerusalén es la ciudad del templo. En Jerusalén está el templo. Jerusalén es la ciudad sagrada. Jerusalén es la ciudad de Dios. La palabra de Dios nos va a iluminar un poquito más sobre cuál es el sentido que Jesús buscó en llevar a sus discípulos a Jerusalén. Y que es ese mismo sentido el que nosotros trataremos de buscar durante esta semana. Los invito a que vayan a la palabra nuevamente. Vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 87. Salmo 87. Lo vamos a leer completo. Si ustedes hoy fueron a misa, es decir, la misa virtual, si ustedes hoy estuvieron al menos leyendo la palabra que propone nuestra iglesia en todo el mundo, porque en todo el mundo hemos compartido la misma liturgia de la palabra, van a descubrir que este es el salmo que
que hoy nos ha tocado. Y dice de este modo: la ciudad que fundó en los montes santos, la puerta de Sión, ama el Señor, más que todas las moradas de Jacob. De ti se dicen cosas admirables, ciudad de Dios. Hablamos entre amigos de Egipto y Babilonia, luego de Tiro, Filistea y Etiopía. Tal y cual han nacido aquí o allá. Mas de Sión se dirá: es la madre, porque en ella todos han nacido y quien la fundó es el Altísimo. El Señor inscribe a los pueblos en el registro. Este en ella nació, este también. Mientras tanto en ti todos se alegran con cantos y con bailes. Palabra de Dios. Fíjense qué precioso es este salmo. Precioso incluso porque termina casi diciéndole: miren, renovados carismáticos, cantos y bailes, alégrense con cantos y bailes, como si nos estuviera hablando directamente a nosotros. ¿Qué es Jerusalén entonces? Jerusalén es la ciudad del encuentro. Jerusalén es donde naciste vos y donde nací yo. Jerusalén es el lugar donde se encuentra la paz de Dios, donde está el templo. Y el templo, tu templo, mi templo, es este. Es el corazón. ¿O acaso Mamá María no nos dice ella que todo lo guardaba en su corazón? Todo lo guardaba en su templo. Todo. Ir a Jerusalén, queridos hermanos, será para nosotros recorrer durante esta semana ese encuentro. El encuentro entre Jesús y cada uno de nosotros. Yo me ponía a pensar, mientras preparaba el tema, digo, ¿cómo habrá sido ese momento, ¿no? ¿Cómo habrá sido para los apóstoles, los discípulos, esto de reencontrarse después de que Jesús les dijo: vayan a Jerusalén? Y yo me imaginaba, ¿no?, en una casa amplia, porque el lugar donde ellos estaban era un lugar de una persona rica, entonces era una casa amplia. Pero yo supongo que al principio, los primeros días, ellos deben haber buscado cada uno como un rinconcito, ¿no? Cada uno de los apóstoles se debe haber ido, algunos se ha ido a un rincón, a una habitación, el otro a una esquina, el otro seguramente ha buscado el patio, debajo de alguna planta, uno pudo haber subido a alguna habitación que estaba más arriba, otro quedarse tal vez en la cocina. Y lo más probable es que ese gesto de buscar la soledad era para tener esa intimidad. Porque fíjense, Jesús los invitó a que permanecieran ahí 50 días, que era el tiempo en el que debía transcurrirse para celebrar lo que era el Pentecostés de los judíos. Y ahí cada uno de ellos debe haber pasado como en una película la historia de los encuentros que había tenido con Jesús. Los momentos en que lo habían visto al Maestro hacer un montón de gestos, de signos, de milagros, de cómo lo habían visto a Jesús predicar, enseñar la palabra. Se les debe haber pasado toda esa película, ¿no es cierto?, en su corazón, en su recuerdo, día tras día. Y lo más probable, mis hermanos, es que en el primer día, o en los primeros días, el recuerdo que afloraba ha sido, al menos como lo fui viviendo yo mientras iba preparando el tema, ¿no? Debe haber sido cómo
los encontró a cada uno de ellos. Porque algunos los miró simplemente. Algunos con su mirada, ¿se acuerdan ustedes cuando dice que lo había visto debajo de la higuera? A otros los llamó cuando estaban pescando. Otros que estaban en sus trabajos que no eran los más honrados, como Mateo. Cada uno de los apóstoles, mis hermanos, lo más probable es que lo primero que ha hecho es recordar cómo me encontró a mí. ¿Por qué lo empecé a seguir? Yo supongo que Mateo debe haberse puesto a mirar como en una película, ¿no? Como quien está mirando desde afuera, desde arriba, desde lejos, ese instante. Porque lo más probable es que durante los 3 años, que fueron muy intensos al lado de Jesús, un momento tras otro, una acción tras otra, no han tenido la oportunidad para poder frenar, parar la pelota y recordar aquello. Y seguramente no lo pudieron hacer porque estaban con Él. Y luego cuando Jesús muere en la cruz, ni tiempo de poder pensar. Porque el julepe que tenían hizo que cada uno huyese para un lugar diferente. Es muy probable que ellos se hayan detenido a meditar. Qué increíble ha sido mi vida. Qué impresionante en estos 3 años las cosas que he hecho, que hice, que vi con mis ojos. Y cómo era la vida mía anterior. Yo pienso que ellos han hecho cada uno, no solamente los 12, sino también el resto. Vieron que en Pentecostés la palabra luego nos va a decir que había 120. Y en esos 120 también estaban los otros, los discípulos, los seguidores, los que creyeron. Yo estimo que cada uno de ellos experimentó ese pasaje, ese momento del primer encuentro. Pero no solo eso, porque los días fueron bastantes, ¿no es cierto? 50 días. Vos que estás ahí aislado en tu casa, ¿qué cosas te has cansado de hacer? Tuviste recuerdos, seguramente limpiaste toda tu casa, después arreglaste las cosas que hacía mucho, que necesitaban arreglo, luego te pusiste a pintar, seguramente, después te miraste casi todas las series o películas de televisión que estaban pasando y que están pasando. Y ellos no tenían todas estas cosas que tenemos nosotros. Pero es probable que hayan hecho varias de las que le permitían estar y hacer en ese aislamiento. Y sin embargo, el recuerdo, la memoria de esos 3 años con Jesús, de haber estado de modo permanente. Y al principio sí, como les decía, seguramente ha sido de modo personal. Lo que el Señor hizo en mí, cómo fue que me llamó. Pero luego eran los recuerdos vividos de lo que Jesús había hecho con otros. Y lo más probable, yo pensaba es que seguramente en la cocina se había juntado, no sé, Pedro con Santiago y dice, che, ¿te acordás? Cuando expulsó al endemoniado de Gerasa. Qué impresionante. El susto que nos pegamos todos, y fíjate, y seguramente así se han ido sucediendo como anécdotas de lo que Jesús estaba haciendo y le había hecho durante todo ese tiempo que estuvo con ellos. Es muy probable que también se hayan acordado, no sé, de cuando ellos mismos fueron obstáculo para que el Señor obrara con su misericordia. ¿Se acuerdan? Cuando la pobre mujer, la hemorroísa, hacía lo posible para poder tocar el manto del Señor, porque ella sabía que se iba a sanar. Y ellos, no toquen al maestro, no me lo toquen. Seguramente se acordaron de eso también. Y es probable, hermanos, que hayan tenido
que en todo ese momento, ¿no? en todo ese recorrer, pensar en su intimidad, hayan tenido pasajes en que se han visto ayudando al Señor. Porque también Jesús los envió a sanar, a expulsar demonios, ¿se acuerdan? Y no solamente a los 12, a los otros 72. Y ellos venían contentos de haber expulsado demonios en el nombre de Jesús, de haber sanado y liberado en el nombre de Jesús. Pero venían y se lo decían al maestro. Y ahí estaban encerrados. Durante 50 días estuvieron encerrados, sin saber siquiera si eso que habían hecho una o tal vez dos, o algunas veces, lo iban a poder seguir haciendo. Sin embargo, la palabra nos dice, la que acabamos de proclamar, que ellos fueron obedientes, esperaron la promesa y permanecieron en Jerusalén. Yo no sé, hermana, hermano, ¿dónde te encontró el Señor a vos? No sé cuál fue el llamado tuyo. Yo sí recuerdo el mío. Este año se están cumpliendo 10 años de este mirar y seguir a Jesús. En el mes de marzo del año 2010, yo participé por primera vez en un retiro. Jamás en mis 38 años de vida hasta entonces yo había participado de un retiro, no sabía lo que era un retiro. Y había ido casi como engañado, porque me habían dicho que el predicador iba a hablar de sectas, de la masonería, de cosas así que a mí me llamaban la atención. Entonces, aquella mujer que me invitó, hermana de mi comunidad parroquial, yo como estaba dando los primeros pasos en la iglesia, pero casi de cumplimiento, ¿no? Sabemos, cumplimiento. El Señor venía trabajando mi corazón, me venía atrayendo, como dice la canción, con lazos de amor. Y en medio de todo ese proceso que yo estaba viviendo, aparece esta invitación al retiro. Me dijeron, tenés que ir al retiro. El retiro lo va a predicar un paraguayo. Él sabe estas cosas, él viene a hablar porque escribió un libro, ese libro que yo te presté, me dijo esta hermana. Resulta que yo voy al retiro con mi señora, vamos y yo estaba enojado. Pero mi enojo fue aún mayor, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando transcurrimos esos primeros pasos y entramos al recinto, al lugar, a la casa de retiros, me encuentro con un cartel que decía taller de predicación. Yo no entendía, porque no sabía nada. Digo, taller, ¿qué es un taller? O sea, el único taller que yo conocía era el de los mecánicos que arreglaban cosas, que reparan. Predicación. Y resulta que esos 3 días encima, 3 días, hermanos, encerrado, perdiéndome de jugar a la pelota, yo jugaba al fútbol, perdiéndome de estar con mis amigos, encerrado allí. Este hombre de Dios, José Tomás Zárate Martínez, quien se ríe cada vez que cuento este testimonio y me dice, te tengo muy presente, hermano. Él empezó a hablar de qué tenía que hacer alguien para poder anunciar a Dios, cómo tenía que la postura, lo que es un taller. Y en mi cabeza yo pensaba, ¿qué hago acá?
¿qué estoy haciendo acá? Pero cuando él hablaba, cuando él mencionaba que tenía una persona que había sido tocado por el amor de Dios, tenía que dar testimonio de ello, y yo escuchaba una suave música como esta que está sonando ahora, por mis mejillas corrían lágrimas. Y yo no sabía lo que pasaba. Tiempo después fui comprendiendo, hermanos. Tiempo después fui entendiendo que el amor y la misericordia que mi Señor estaba teniendo conmigo estaba sanando mi corazón. Si yo hubiese estado en ese momento, si hubiese sido uno de los discípulos, por supuesto apóstol no, y lo primero que me hubiese acordado hubiese sido casi eso. Claro que sí. Por aquel entonces, yo estaba a punto de perder lo último que me quedaba de mis tesoros, mi matrimonio, mis hijos, mi familia. Todo lo mío, todos mis proyectos, todos mis nortes, todas mis coronas, me habían hundido en lo profundo del abismo. Y ahí comenzó ese proceso, ese camino que hoy nos trajo aquí. Bendito mi Señor, te alabo Jesús mío, porque hoy puedo dar testimonio de tu misericordia y tu amor para conmigo y para los que me confiaste. Y así, mis hermanos, así uno puede recorrer durante este tiempo, y a esto estamos invitados, a esto estamos llamados, a que podamos mirar el momento en que Jesús nos encontró y nos dijo, sígueme, sígueme. Pero hubo mucho más, y hay mucho más, porque podríamos decir que Jesús, durante esos 3 años que estuvo acompañando no solamente a los discípulos, sino llevando la palabra de Dios, anunciando la salvación, anunciando que el reino de los cielos está cerca, podemos decir que Él toda su vida pública la llevó en 4 grupos de acciones. La primera, esta que decíamos recién, los llamados. Jesús hizo llamados, invitó a seguirlo. Síganme. Lo segundo que hizo el Señor fueron las enseñanzas. Recuerden ustedes, Él no dejaba de enseñar. Él iba, dice la palabra, por las ciudades predicando y anunciando la buena nueva e invitando a la conversión. Las 2 cosas, enseñando e invitando a la conversión. Y es muy probable que los discípulos, los apóstoles, hayan recordado en ese momento, ¿no? Deben haberse acordado las bienaventuranzas, cómo Jesús subió al monte y en ese espacio iba hablándole de las bondades del reino de Dios y a lo que cada uno de nosotros estamos llamados, a cada uno de ellos y nosotros. Pero también las enseñanzas que Jesús dio, las dio en el templo. ¿Recuerdan ustedes las veces que se enfrentaba en la predicación a los fariseos, las trampas que les querían tender los sumos sacerdotes? En cada momento que el Señor tuvo que ponerse delante de la autoridad, incluso la autoridad civil de entonces, el Imperio Romano, lo que parecía lo más poderoso, Jesús no dejaba de enseñar. Es probable que los discípulos también hayan estado meditando esas cosas, recordando todas las enseñanzas del Maestro. Fíjense que Él es como que puso parámetros bien claros y que incluso en este tiempo litúrgico nosotros estamos recorriendo.
Jesús les enseñó que Él era el pastor a quien había que seguir, la voz que había que escuchar. Jesús les dijo que era el pan, que era la vida, que era la luz. Esas enseñanzas y todo lo que se desprende de ello, es muy probable que los apóstoles y discípulos durante ese tiempo estuvieron meditándolas, recordando y viendo, y a su vez mirando hacia adentro. ¿Qué tengo que hacer yo con esto? Si Jesús me dijo, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Ellos deben haber meditado. Y tal vez el Señor a cada uno de nosotros, en este tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo de la humanidad, Jesús nos invite a pensar. Darle al César lo que es del César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Hermanos, el Señor entonces hizo llamados, enseñó, hizo milagros. Esto que decíamos recién, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Eso también lo deben haber recordado con mucho colorido, ¿no es cierto? Los apóstoles. Cómo sanó a los leprosos, cómo no se escandalizó cuando todos decían, esa es una prostituta, y la condenaban hasta con el pensamiento, dice la palabra. Y sin embargo el Señor se arrodilló para tenderle la mano y levantar. Hermanos, Jesús a cada uno de nosotros también nos quiere llevar a recorrer los milagros que ha hecho en nuestras vidas. A recorrer los milagros que ha hecho en mi persona, pero también en mi familia. ¿O acaso no le sanó a Pedro a su suegra? Y también en la comunidad. ¿Cuántos de nosotros somos testigos del poder, de la misericordia, del amor de Dios en hermanos de nuestros grupos de oración? O de nuestras comunidades. O en aquellos que tal vez van a los eventos. Viene un gran predicador y se llena. Hay una misa de sanación y se llena. Y el Señor obra portentos milagros. Y sabemos que no todos perseveran. Y sabemos que la palabra vuelve a cumplirse. Algunos reciben hasta liberación y su casa queda limpia, pero por no perseverar vienen 7 peores. Todo eso somos testigos y el Señor seguramente que los llevó a Jerusalén a que ellos recordaran. Y no me caben dudas que también nos quiere llevar a nosotros y te quiere llevar a vos, a que vos recorras y veas qué ha hecho el Señor en los demás. No solamente en vos, en los que te rodean, en tus hermanos del grupo de oración. Pero también no solamente aquellas cosas milagrosas en el sentido de lo extraordinario. ¿O me vas a decir que no es un milagro que Pedro, después de haber escuchado a Jesús decirle, tenés que perdonar 70 veces 7, no lo vivió como un milagro cuando él, luego que el maestro lo perdonara 3 veces y él le fallase, pudiera él experimentarlo en su vida personal? Los milagros pueden ser maravillosos a los ojos de los hombres, a los ojos del mundo, y sabemos que ni siquiera esos son suficientes para que el mundo crea. Allí está en la palabra. Los judíos, hubo judíos, fariseos, que ni siquiera ante la resurrección de Lázaro creyeron. 4 días muerto, podrido en una tumba, y sin embargo ellos vieron eso y no creyeron. Y con nosotros pasa igual. Y eso también el Señor
nos quiere llevar a revisar y a ver en esta semana en que nos invita a ir a Jerusalén. Uno de los milagros que yo quiero compartirles como testimonio. Nuestro grupo de oración se llama Corazón Eucarístico de Jesús. Y en nuestro grupo de oración, la chica nueva que tenemos en el grupo, la nueva, decimos así porque es un modo de expresarnos, ¿no? La última hermana que se sumó a compartir en nuestro grupo de oración tiene 82 años. Sí, 82. Hace poco menos de un año que se sumó al grupo de oración. Y Beba se llama, le decimos a ella. Cuando entró al grupo de oración, Beba estaba sumida en la depresión. Estaba entristecida. Diríamos que entregada casi. Con 81 años, casi 82, Beba en esa depresión y con parálisis en sus músculos, casi sin poder hablar, yendo a psicólogos, yendo a terapeutas para poder aflojar esa tensión y ese dolor que no se iba. Con 82 años, Beba empezó a recorrer un camino, lo que es en un grupo de oración. Empezó a experimentar desde el primer día el amor de Dios. Todos nosotros contentos, gozosos, como es un grupo de oración. Fuimos viendo durante ese tiempo lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Y recuerdo que allá por el mes de octubre del año pasado, me tocó participar del retiro nacional de los coordinadores diocesanos. Y cuando hablo con mi comunidad, me llama mi coordinador, el coordinador de mi grupo de oración, mi hermano Roberto, y me dice: Juan, dice, no sabés lo que pasó en el grupo este jueves, porque el día de nuestra reunión es el jueves a las 3 de la tarde. Dice, no sabés Beba. ¿Qué pasó con Beba? Le digo. Beba, la tenés que ver. Dio casi una vuelta carnero. Beba empezó a contar. Y entonces yo no entendía, ¿no? Porque lo escuchaba él tan gozoso, tan contento, y le digo, pará, contame bien. Dice, sí, no sabes, viste Beba, viste que ella nos contó a nosotros que su depresión arrancó cuando le dijeron que no podía ir más a la escuela. Claro, Beba se había jubilado como docente de chicos especiales. Su vida, la mayor parte de su vida la había dedicado a atender a los chicos con discapacidades. Su entrega de mujer, su entrega era para ese servicio. Incluso siguió trabajando muchos años más después de la jubilación. Y cuando le dijeron, Beba, no tenés que venir más, quédate en tu casa, ya está, ella empezó a sumirse en un pozo. Y de repente el amor de Dios y el amor derramado a través de los hermanos hizo que Beba les contara ese día, y después me lo mostró a mí, las cosas, cómo ella jugaba con los chicos. Y literalmente Beba, una señora de 82 años, se tiró en el piso de la capilla donde tenemos el grupo de oración, casi haciendo una pirueta, como una vuelta carnero, un rol. 82 años. Díganme si no es un milagro. Por supuesto, ya dio testimonio que no hay depresión. El terapeuta le dio el alta médica. Y ella le cuenta al Señor y cuenta las grandezas que Dios está haciendo en su vida y lo que esos hermanitos de un grupo de oración carismático le comparten en alegría y gozo. Hermanos, estamos llamados a ir a Jerusalén para recorrer el camino que Jesús ha hecho con nosotros, pero también con nuestros hermanos. Somos testigos del poder, del amor, de la misericordia de nuestro Dios, de Jesús, en la vida de los que nos rodean.
en las cosas sencillas y en las cosas grandiosas. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene tanto para compartir, tanto para meditar, para recordar en manos de Dios. Jesús, entonces, llamó, enseñó, hizo milagros, pero también, y este sería el cuarto grupo de acciones del Señor, mandó, dio órdenes, mandatos. Y también estoy seguro que nuestro Señor les debe haber dicho a cada uno de ellos en el corazón, ¿no? En esa meditación, recuerdan las cosas que les ordené. Porque a veces cuando leemos la palabra de Dios, como que las pasamos de largo, ¿no? Como que no le damos la importancia, el peso que tiene como palabra el que Jesús haya dicho, por ejemplo, vayan, anuncien, sanen, liberen en mi nombre. Lo tomamos como un verbo más, lo leemos como al pasar. Y sin embargo ese es un mandato del Señor. Jesús dijo, ¿cuántas veces? No tengan miedo, no teman, no temas, no temas. Díganme si no es una orden, si no es un mandato de Dios. Es probable que una de las mandatos que le haya dado vuelta por la cabeza a ellos es justamente el de vayan. Pero el otro vayan en medio de lobos. En medio de lobos, los envío en medio de lobos. En mi nombre tomarán las serpientes con las manos. Beberán venenos y no les harán daño. Eso es un mandato, eso es una certeza, eso es una promesa de Jesús. Claro, ellos ahí encerrados habrán dicho, ¿qué nos quiso decir con esto? Y entonces, hermanos míos, entendiendo eso, entendiendo que el Señor les puso en sus corazones algo que tampoco alcanzaban a comprender hasta ese entonces, permanezcan alertas y vigilantes, porque ustedes no saben cuándo es el día y la hora. Permanezcan atentos, estén atentos, no saben cuándo va a venir el ladrón. El ladrón viene a matar y a destruir, viene a robar. Va a haber falsos maestros. Todas esas enseñanzas de Jesús, todos esos mandatos de Jesús, es muy probable que ellos los hayan pasado en la película de esos 50 días. Queridos hermanos, yo los invito a que ustedes en este tiempo que van a estar compartiendo junto a nosotros, este tiempo que nos prepara no para un Pentecostés más, porque no vamos a vivir un Pentecostés más, no va a ser así. Hermanos cristianos, préstenme atención, por favor. Nuestra vida no va a volver a ser como antes. Tu vida, vos que fuiste llamado a servir, no va a ser como antes. Tu ministerio, tu predicación, no va a ser como antes. Servidor, tu grupo va a ser diferente. Tu familia va a vivir momentos distintos. Este Pentecostés, este tiempo, Jesús nos quiere preparar para recibir la promesa, el regalo del Padre. Porque lo que viene, hermanos, necesita de que seamos hombres y mujeres llenos de Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, llenos de la fuerza del Espíritu para poder sostener, para poder ser luz, para poder anunciar la palabra de Dios en la verdad.
con amor, pero en la verdad. Hermanos de la Renovación Carismática Católica, estamos llamados a mucho más que simplemente vivir el gozo de la alegría del Espíritu. Nuestro llamado es un llamado profético. Nuestro llamado es a anunciar a ese Jesús que con misericordia nos levanta, nos muestra el amor del Padre, pero sobre todo muestra el camino hacia la eternidad. Para poder anunciar con poder, para poder obrar como el Señor nos ha ordenado, tenemos que estar con Él. Debemos encontrarnos con Él en lo profundo para que nos vuelva a encender, pero sobre todo en la vivencia de lo que ha hecho en nuestras vidas. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Ahí donde estás, hermana, hermano mío, un día Jesús te llamó por tu nombre. Claudia, Alberto, José, Marisa, Marta. A cada uno de nosotros nos llamó por nuestro nombre. El Maestro Jesús nos llevó desde la oscuridad, nos llevó a la luz. Y no solamente lo hizo con vos. A partir de tu encuentro con Jesús, lo fue haciendo en tu familia, lo fue haciendo en tu comunidad. Vos viste milagros. Sos testigo de los milagros del Señor. El Señor te quiere llevar porque te eligió. Porque me eligió. Y no tenemos ningún mérito, no lo tenemos. No somos mejores que los demás. Gracia y don del Señor, regalo del Señor. Hermana, hermanito mío, con tu mano en el corazón, déjate llamar nuevamente por Jesús. Déjate encontrar nuevamente por el Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. El Señor te dijo, si quieres seguirme, renuncia a ti mismo, toma la cruz de cada día y sígueme. Él no nos prometió oro, ni riquezas, ni fama. Él no te lo prometió. Él te dijo que iba a estar con vos hasta el fin del mundo. Él te dijo que cuando le pidas al Padre en su nombre, Él te lo iba a conceder. Si era para bien, si es para bien de tu alma, de tu gracia, de tu salvación. Él te dijo
seguime, sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Sígueme. Harás cosas más grandes que las que yo hice. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos por nuestro nombre. Gracias, Jesús, por llevarnos a Jerusalén. Te invito, mi hermana, a que con tu mano en el corazón le digas junto conmigo: Señor Jesús, hoy quiero decirte una vez más que sí. Y en obediencia a mi Señor, quiero ir a Jerusalén. Quiero permanecer allí, Señor, porque tengo la esperanza que recibiré la promesa de lo alto. Señor Jesús, dame la gracia en estos días de poder entrar a lo profundo de Jerusalén, del templo, de la ciudad santa. Dame la gracia, Maestro, de recorrer con vos tus obras en mi vida, en mi historia, en mis hermanos de comunidad. Dame la gracia, Señor, de verme tal vez como nunca antes me vi. Jesús, confío en tu palabra, en tus promesas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Gracias, Señor. Gracias, hermanitos. Gracias por este tiempo compartido. Miren, como trabajo práctico, este retiro recién empieza. Ustedes van a estar recibiendo a través de sus coordinadores de grupo de oración y a través de los hermanos que van a estar acompañándolos durante esta semana, unas pistas, unas meditaciones para poder entrar a lo profundo de todo lo que hemos compartido en este día, para poder ir con Jesús en forma personal y también comunitaria, y para poder dar testimonio de lo que el Señor ha obrado. Lo van a estar acompañando hermanos también de nuestra arquidiócesis de Bahía Blanca, de los distintos puntos. Ellos van a ser los que van a ser los guías de estos momentos, los animadores de este tiempo. Y para aquellos que se están conectando, que no forman parte de los grupos, también nosotros, para poder meditar en casa, vamos a compartirles las citas bíblicas, lo vamos a publicar tanto en este Facebook de la Renovación Carismática Diocesana como en el canal YouTube, las citas con las cuales ustedes, a partir de esta predicación, de esta enseñanza, de este compartir, van a poder entrar en lo profundo de Jerusalén.
Los animamos, les pido al Señor que los bendiga abundantemente, que derrame sobre cada uno de ustedes, sobre sus comunidades carismáticas, sobre sus corazones, sus familias, una copiosa bendición, pero sobre todo que los cubra con su preciosa sangre. Como en todos los retiros carismáticos, nos vamos cantando gozosos, alegres en el Señor. Mira lo que hizo